Buen día, hermanos, buen día. Gracias a Dios, ya es hora. Vamos a ponernos de pie y vamos a iniciar nuestro culto dominical, glorificando a nuestro Señor, dándole gracias y reconociendo su gran poder, su gran bondad sobre nuestras vidas. Te pido que preparemos nuestros corazones en oración. Los hermanos que están aquí, gracias por estar de pie. Los hermanos que están en el patio, vénganse ya, vamos a iniciar y les pido que oremos al Señor y le demos gloria, honra y alabanza. Bendito Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa. Gracias Señor porque entendemos en nuestros corazones, a través de tu Espíritu que mora en nosotros, a través de tu palabra, Señor, que nos muestra la realidad espiritual de que no merecemos nada, Señor. Pero sin embargo, Señor, siendo merecedores de muerte, tú nos diste vida. Y no solamente cualquier vida, sino una vida en abundancia, una vida espiritual, Señor, nos diste salvación, nos diste tu señorío. Nos diste, Señor, el cumplimiento de tus promesas, cada una de ellas, Señor, en nuestras vidas, tu protección, tu amor, tu cuidado, tu palabra, tu espíritu. Gracias, Señor. Y agradecidos en esta mañana, palabra abundante se congrega, Señor, para adorarte y para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte y darte gracias por todas las bendiciones que nos das, pero principalmente por salvarnos, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cambiaste, Señor, nuestro destino espiritual a través de la obra de tu Hijo para ahora hacernos tuyos, ser vivos espiritualmente, tener vida eterna y sobre todo, Señor, tu paternidad, tu amor, tu gracia, tu misericordia, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque en oración podemos abrir nuestros corazones en alabanza en esta mañana, pidiendo a tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, pidiendo a tu Espíritu, Señor, que tiene una presencia especial entre nosotros, que abra nuestros corazones en adoración, en alabanza, Señor, que podamos ser adoradores en espíritu y verdad, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Jesucristo, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque tú eres el camino al Padre. Gracias, Padre, por abrir la puerta que es tu Hijo, para entrar a tu presencia y entrar confiados como hijos, no como impenitentes, Señor, sino como hijos amados, no como penitentes, Señor, sino como hijos adoptados. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nosotros. Gracias, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias por esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque estamos aquí ya, Señor, y oramos por nuestros hermanos que vienen en camino para que lleguen pronto, Señor, con seguridad, con prontitud. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que están en casa, enlazándose. Gracias, Señor, porque ellos también son parte de esta iglesia. También ellos son parte de Palabra Abundante. Y por eso, Señor, te damos gracias por la iglesia que tú has, Señor, integrado a través de tu Espíritu, a través, Señor, de tu sangre. Gracias, Señor, porque podemos orar. Gracias, Señor, porque podemos poner en oración peticiones, Señor, y pedirte, Señor, que extiendas tu mano poderosa para proveer, Señor, de tu voluntad en cada petición, Señor, que nosotros levantamos. Te queremos pedir por Tina y Omar León, Señor, por ese embarazo, Señor, bendícelo, ayúdalo, Señor, fortalece a Tina, Señor, fortalece su vientre, Señor, fortalece, Señor, el fruto de su vientre, fortalece, Señor, a Omar con sabiduría, para que este embarazo, Señor, llegue a buen término. Pero sobre todo, Señor, te pedimos por ellos, por su vida eterna, por su salvación. Oramos, Señor, para que ellos se humillen delante de ti, Señor. ¿De qué sirve tener tantas bendiciones, Señor, si no tenemos lo principal, que es la vida eterna?
Por eso oramos por ellos, intercedemos por ellos, para que tú en tu gracia los toques, para que tú en tu gracia los transformes, Señor. Oramos, Señor, por la prima de nuestra hermana Viviana, por Lizzy, por salvación y recuperación del COVID. Te pedimos, Señor, por su salvación. Oramos, Señor, por su vida espiritual, por su salud espiritual, por salvación y vida eterna. Y si tú lo quieres, Señor, sánala, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Oramos por la familia Fragoso, para que tengan esta recuperación, para que tú extiendas tu mano y ellos puedan salir pronto de esta enfermedad, Señor. Te pedimos también por la nietecita, Señor, de Laurita, por Aranza. Oramos por su salud, Señor. Oramos para que tú pongas tu mano en todo esto y estos doctores que la atienden, Señor, puedan procurarla, puedan, Señor, detectar esta situación y ayudarla, Señor. Pero oramos principalmente por la salvación de Aranza, Señor, y que a través de Laurita, Aranza pueda ver el Evangelio en carne viva, Señor. Oramos por nuestra hermana Graciela, por su salud. Gracias por nuestra amada hermana Graciela. Oramos porque tú le sigas, Señor, fortaleciendo. Tanto tiempo, Señor, de adversidad, tanto tiempo de enfermedad, Señor. Pero te damos gracias porque a pesar de que su cuerpo es frágil, es un vaso muy frágil, Señor, tú le das fortaleza espiritual. Te pedimos, Señor, para ella mayor gozo aún en medio de la adversidad, mayor fe aún en medio, Señor, de la desesperanza. Te pedimos, Señor, que ella brille en medio, Señor, de una familia que te niega, Señor. Pero que ella brille con el Evangelio de Cristo, Señor, y sea el testimonio de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Extiende tu mano, Señor, y dale fortaleza a Graciela. Y también pedimos por su salud, Señor. Oramos por nuestro amado hermano Gerardo, Señor. Te pedimos fortaleza para que en este tratamiento, Señor, que regresa en estas quimioterapias, Señor, tú le des fortaleza para seguir adelante. Que él tenga sumo gozo cuando se encuentre en esta diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de su fe, produce, Señor, paciencia. Dale paciencia, Señor. Dale gozo, dale alegría aún en medio de la adversidad, Señor. Claro que tú eres todopoderoso para sanar. Claro que tú eres todopoderoso, Señor, para levantarlo de este mal que le ha quejado durante tanto tiempo, Señor. Pero tú eres soberano y tú sabes lo que haces. Y por eso, Señor, te pedimos que tu voluntad perfecta se refleje en el corazón de Gerardo y que Gerardo entienda tu voluntad perfecta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Dale fortaleza a Gerardo, Señor. Oramos, Señor, por nuestra hermana Claudia Muñoz, Señor. Por la hermana de nuestra hermana Claudia Muñoz. Oramos, Señor, por el Señor Arturo, por salvación y sanidad. Oramos, Señor, por todos ellos, para que tú extiendas tu mano. Te damos gracias porque Claudia, Señor, ora por ellos. Te damos gracias porque Claudia es una hija tuya, Señor, que intercede y ora por la vida, Señor, de sus seres amados, queridos. Ora por Arturo, Señor, por salvación y sanidad, y del mismo modo nosotros oramos por él, Señor. Te damos gracias, Señor. Y oramos como iglesia para que tú sigas perfeccionando nuestros corazones. Oramos, Señor, por crecimiento espiritual, Señor. No oramos, Señor, solamente para que crezca la iglesia y llegue más gente. No oramos por eso. Oramos, Señor, para que los que estamos aquí crezcamos, Señor, espiritualmente. Crezcamos en el conocimiento de tu palabra. Crezcamos en humildad, Señor. Crezcamos en obediencia, Señor, delante de ti. Crezcamos en amor, Señor. Crezcamos, Señor, en nuestros corazones, para gloria y honra tuya, Señor. Te pedimos que regreses ya, que vuelvas pronto, Señor, para que pongas, Señor, ya punto final a toda esta desgracia de humanidad que estamos viviendo. Pero te damos gracias porque en el ínter de que tú, Señor, vendrás, tú nos has dado este oasis espiritual llamado iglesia, para que nos congreguemos, Señor, con gozo, Señor, con alegría de corazón, en comunión con cada uno, Señor, de nuestros hermanos, en presencia, Señor, de tu santa faz, de tu santo rostro. Gracias, Señor. Gracias, Señor,
porque podemos orar y porque podemos alabarte y bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, les pido que abran su Biblia para preparar su corazón. En Isaías 6. Y tú sabes el contexto. No pretendo predicar, sino simple y sencillamente contextualizar tu corazón para que puedas alabar al Señor. Pero dice aquí en Isaías 6 que Isaías vio a Dios. Lo vio y reconoció su santidad. Ve el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, estos eran los ángeles: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, de la gloria del Señor. Pero en el momento de que Isaías vio al Señor, dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él reconocía delante de la santidad de Dios que era pecador, pero glorificaba al Señor porque lo había visto y había tenido misericordia. Pero dice en el versículo 6 que Dios en su voluntad lavó, perdonó los pecados de Isaías. Dice en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, que quiere decir purificación, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Señor está preparando el corazón de su ministro, de aquel que iba a predicar la palabra, de aquel que iba a predicar en el nombre de Dios, y estaba limpiando su boca, perdonando sus pecados. Después dice en el versículo 6, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La actitud del siervo humilde, que reconoce que es pecador y que necesita el perdón de pecados, y que el Señor en su gracia lo perdona y lo toma para su propósito. Alabemos al Señor con esta alabanza que conoces muy bien y que creo que está inspirada en este pasaje. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Tu mano, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré. Así es, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Díselo a Él. Y mi corazón, no hay
Si no es para ti, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré a ti, Señor, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré a ti, Señor, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Señor, es muy fácil cantar, difícil es cumplir. Pero cuando tu Espíritu gobierna, Señor, en nuestros corazones, tanto cantar como hacer es fácil. Danos humildad, Señor, para escuchar en esta mañana tu palabra. Danos un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a recibir la palabra y hacer tu palabra. Somos pecadores todos. El predicador es pecador e imperfecto, pero no va en su nombre, sino en el nombre de aquel que lo salvó y que ha salvado a esta iglesia. Va en el nombre de aquel que es el que edifica la iglesia. Va en el nombre de aquel que es el amo, el Señor, la cabeza de la iglesia. En tu nombre predicamos y en tu nombre recibimos y en tu nombre vivimos. Gracias, Señor. Gracias. Haznos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios que están aquí, hermanos. Gloria a Dios. Cada vez más. Qué bendición que están aquí para que adoremos juntos a nuestro Señor. Y una expresión pura de la adoración a Dios es escuchar su palabra y obedecer su palabra. Cantamos mucho y vivimos poco. Tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que vivir mucho y cantar, sí, claro, a lo mejor mucho, pero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que vayas a Mateo 20, 1, 16, y veo hermanos que están llegando a la iglesia por primera vez, y quiero decirles que hemos estado predicando ya más de 3 años y medio, versículo por versículo, el Evangelio de Mateo. Después de 3 años y medio, ahorita ya nos encontramos en Mateo 20. Confiamos en el Señor que pasando un poquito más de mitades de año podamos acabar de predicar versículo por versículo el Evangelio de Mateo, estos 8 últimos capítulos que nos faltan. Pero déjenme decirles que ha sido una gran bendición el predicar la palabra de Dios de una forma expositiva, de una forma seriada. Ha sido de gran bendición. Y hoy estamos en un pasaje que conocen, creo que todos conocemos este pasaje, y es un pasaje de gran bendición como toda la palabra de Dios. Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, había otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.
Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Este pasaje, esta parábola, hermanos, es una de las más conocidas. Pero desafortunadamente, como muchos pasajes de la Biblia, son de los pasajes más mal interpretados de la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha dicho una sola cosa a través de este pasaje. El Señor ha explicado una sola cosa a través de este pasaje, y nosotros tenemos que pedirle a Dios, y oramos hace rato, de que nos dé humildad para no tergiversar el texto. El texto es derecho, el trazo debe ser derecho, debe ser exacto, no podremos desviarnos de un lado, del otro, de izquierda a derecha. Tenemos que trazar con rectitud la palabra de verdad. Tenemos que entender entonces de qué habla este texto para realmente aplicarlo de una forma correcta a nuestras vidas. ¿Qué es una parábola? Creo que lo expliqué en Mateo 13, porque hablamos de las parábolas del reino de los cielos. Pero la palabra parábola o parábole en el griego quiere decir comparación en el griego. Es una palabra compuesta: para, de paralelo, y bola, de aventar. ¿Qué avientan los niños? La pelota, la bola. Bola es aventar. Entonces es aventar algo paralelo, algo a un lado de. Cuando uno entiende eso, uno puede dimensionar en la cabeza que una parábola es algo que se lanza a un lado de, para poder entender algo que tiene mayor complicación para entender. Ah, ¿no me entendiste esta idea? Ahora te voy a aventar una más sencillita, en paralelo. Habla de lo mismo, la misma realidad, no te confundas, pero si esto se te hace complicado de entender, te voy a lanzar esta idea, esta parábola, para que la puedas entender. Las parábolas entonces, hermanos, son historias ficticias, historias donde los personajes son ficticios, pero esa historia describe una verdad espiritual. Cuando Cristo quería explicar al pueblo algo difícil de entender, lo explicaba, lanzaba algo más fácil, una historia para que la gente dijera: ahora sí te entendí la idea. Eso es una parábola. Las parábolas de Jesús son historias ficticias para hablar de realidades espirituales. Los rabinos utilizaban las parábolas para poder explicar las realidades del reino. Las parábolas no solamente eran de Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos parábolas. ¿Recuerdas cuando pecó David con Betsabé? ¿Recuerdas cuando Natán llegó y lo confrontó con su pecado? Natán lo confrontó a través de una parábola. ¿Qué harías tú, David, con un hombre
que teniendo muchas ovejas, va y le mata al vecino a su única oveja. ¿Recuerdas ese pasaje de la Biblia? Eso es una parábola. Y después de decirle Natán la parábola a David, le avienta la realidad. Ese desgraciado pecador eres tú. Esa es una parábola. Una parábola. Dios hace las cosas sencillas para sus hijos. Yo sé que también Jesucristo dio parábolas para que no fuera entendido y que solamente fuera entendido por sus discípulos, y lo vemos en Mateo 13. Pero el fundamento de las parábolas es explicar las cosas difíciles de la Biblia de una forma fácil. Y hoy tenemos una parábola de Jesucristo. No es una parábola del reino, no es una parábola donde nos va a hablar de cosas teológicas elevadas, no nos va a hablar del futuro del Señor como lo he hecho en otras parábolas, sino esta parábola, hermanos, es una parábola de la vida que debe de tener un cristiano. Explica la vida que debe de tener un cristiano. Pero déjame decirte una cosa y pon mucha atención en esto. Si una parábola, este pasaje de la Biblia, lo sacamos de su contexto, o sea, agarramos nada más la parábola y la sacamos y no leemos lo que dice antes y lo que dice después, vamos a malinterpretar de una forma grosera lo que Jesús realmente está enseñando. Las interpretaciones que ha tenido, hermanos, la iglesia de esta parábola, casi todas son erróneas, porque lo que han hecho nada más es leer la parábola de los obreros de la viña y no leen lo demás. No leen el capítulo 18, el 19, no leen el 21, el 22, ni les interesa, y interpretan la palabra y la interpretan mal. Quiero empezar, porque ahorita fue esto introducción, pero quiero empezar diciéndote qué no significa la parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros de la viña no habla de empresas, no habla de empleados, no habla de nómina, no habla de sindicatos, no habla de derechos laborales. ¿Por qué? Porque el Señor empieza la expresión diciendo, el reino de los cielos es semejante. No está diciendo las empresas son semejantes, no, está diciendo el reino de los cielos, es lo que debemos de entender. La parábola habla del reino de los cielos, no de las empresas. No habla de salvación, porque muchos dicen, mira, esa parábola habla de salvación. No, porque nadie puede trabajar para ser salvo, porque la salvación es por gracia, no por obras. Ay. No habla de recompensas. No habla de recompensas, porque todos vamos a recibir recompensas distintas. Vete por favor a 1 Corintios 3:8. Te lo leo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No habla de recompensas, no habla de salvación, mucho menos habla de empresas. De eso no habla el texto. Jesucristo en las parábolas de Mateo 13 habla de los misterios del reino. Ahora progresivamente el Señor habla de las realidades que debe de vivir un cristiano, porque esta parábola de los obreros de la viña habla realmente de la actitud que debe de tener un siervo de Dios. De eso habla el texto. Entonces, a través de esta parábola, nos daremos cuenta que Dios es justo, pero también Dios es lleno de gracia. Y nos daremos cuenta a través de este pasaje, hermanos, de tres actitudes que muestran cómo debe ser la actitud de servicio de un hijo de Dios. Tres actitudes que muestran cómo debe de ser la actitud de un hijo de Dios. La primera actitud es la actitud de Dios, del Padre, del dueño de la viña. La segunda es la actitud del mayordomo, porque ¿qué crees? Tenemos un mayordomo ahí y casi nadie lo vio.
pero también vamos a ver la actitud de los obreros de la viña. Pon tus ojos en el texto. Versículo 1 de Mateo 20. Por favor, yo se los he dicho, no me veas a mí, yo estoy bien feo. Ya el pastor guapo ya se te fue, ahora estoy yo. Ve la Biblia y ve que lo que predica el predicador es conforme a la Biblia. No veas al predicador porque el predicador te puede mentir. Pero si tú ves la Biblia, no vas a ser engañado. Ve, porque el reino de los cielos es semejante a. Está hablando del reino de los cielos. Es el tema principal, el reino de los cielos. Jesús quiere explicar una verdad espiritual del reino de los cielos a través de una historia ficticia pero cotidiana. O sea, hermanos, ¿quién ha estado en el cielo? Nadie. Pero Jesús dice, les voy a decir algo semejante al cielo. ¿Cómo opera el cielo? ¿Cómo son las cosas en el cielo? Algo semejante. Ahora quiero que pongas atención porque nunca dice que igual. No dice que igual, dice algo semejante. Eso es importante. Porque no pretendas que el Señor a través de una parábola te explique toda la realidad del reino. Él está diciendo, te voy a decir una partecita, esto es semejante. Es semejante. Ahora, en el cielo hay ángeles ministradores, ángeles que sirven a Dios. Estos son espíritus ministradores. Si has estado leyendo Hebreos, en Hebreos 1:14, dice que los ángeles son espíritus ministradores que han sido enviados para servicio a favor de los que heredaron la salvación. Ellos no están para el servicio propio, están para el servicio de los demás, para el servicio a Dios y el servicio a nosotros. Ellos nos sirven a nosotros cuando nosotros somos fieles a Jesucristo. Ahora Jesús está diciendo, así como está el orden celestial, ahora quiero que entiendan que a través de esta parábola les voy a mostrar algo semejante, algo que en la tierra puede pasar y que les puede hacer entender cuál es la realidad del reino. Ve ahora el versículo. Dice, un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí tenemos que ser, hermanos, simples, sencillamente lectores, sin especular del texto. Lo que está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que es padre. Ahora, ve el énfasis, es padre, y normalmente en las parábolas, no en todas, pero cuando se refiere a un padre, tienes que poner atención porque es el Padre Celestial, representado en un hombre, en un padre terrenal. Este hombre es padre de familia, o sea, es un hombre responsable que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces la descripción que Jesús da a sus discípulos, porque esta descripción, esta parábola se la está dando a sus discípulos. Está diciendo que este hombre es importante. Está dando la referencia de un hombre que es un hombre que tiene una viña grande, tan grande que necesita obreros. Seguramente tenía obreros, pero no eran suficientes para recolectar la uva. Y fue necesario que saliera a contratar más obreros para recaudar, para juntar todas sus uvas, y pon atención, en un solo día. En un solo día. Dice que es un padre, es un hombre que tiene territorio, es un hombre que tiene familia, es un padre de familia. Pero más adelante dice que este padre, en Mateo 19, 17, bueno, más adelante en la parábola, dice que este hombre es bueno, porque incluso le dice a los hombres, ¿saben qué? Ustedes tienen cielo de mí porque yo soy bueno. Ahora, si tú juntas padre y juntas bueno, ¿a quién se refiere? A Dios.
Mateo 19:17 dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Este Padre representa a Dios. Pero este Padre es rico, es generoso, responsable, bueno, buen administrador y generoso. Pero dice la palabra de Dios, ve, si regresas al versículo 1, era un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, o sea, salió antes del jornal. Y esto quiere decir que salió a las 5 de la mañana más o menos para buscar obreros para su viña. ¿Por qué? Porque ya los que tenía no eran suficientes. Recuerda, hermanos, que el jornal empezaba a las 6 de la mañana. Él tuvo que salir antes para hacer la contratación y empezar rigurosamente, porque así eran los judíos, rigurosamente empezaban las actividades, no a las 11 de la mañana como lo hacen los mexicanos, sino a las 6 de la mañana. Pero salió temprano para buscar obreros para su viña. Él tenía siervos de planta. Hasta tenía un mayordomo, si lo ves en el versículo 8, ahí tenía un mayordomo. Y para tener un mayordomo es que tenía muchos siervos, muchos esclavos. Pero sin embargo no le eran suficientes. En la región de Palestina, hermanos, en el contexto histórico de lo que estamos hablando, había muchos viñedos. Y era necesario, hermanos, recolectar la uva en un momento exacto. Si querías un buen vino, tenías que recolectar la uva en el día exacto y en el tiempo exacto. No podía ser en 3 días, no podía ser en 4, tenía que ser un día específico y en un tiempo específico. La uva tenía que ser recolectada, tenía que ser llevada al lagar, ser triturada en el mismo día. Si no, el vino no iba a ser bueno. Por eso ahora entendemos la premura del padre, de este amo, de este señor de la viña, de recolectar rápido en un día. Cualquiera hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues si tengo 200 empleados, ¿para qué voy a buscar? Mira, vamos a hacerlo en una semana. No se podía hacer en una semana, se tenía que hacer en un día y en un jornal, en uno solo. La Biblia habla que hay buenos vinos y malos vinos. En las bodas de Canaán, el maestresala se sorprendió porque habían sacado el mejor vino. Dijo, este vino está bueno, es buena cosecha. ¿Cómo hizo ese hombre que fabricó ese vino? Era Jesús. Pero cualquier hombre natural tenía que hacer la colecta de la uva en un tiempo exacto. En un tiempo exacto. Seguramente este hombre era un productor de un excelente vino. Y eso nos da la referencia a la divinidad, porque cuando Cristo hizo vino, ¿cómo lo hizo? Excelente. Un hombre era un productor de un excelente vino. Las uvas tenían que ser cosechadas en el momento específico. No podía correr riesgos de perder la cosecha. Por eso salió temprano a las 5 de la mañana para contratar obreros, mandarlos a la viña y empezar actividades a las 6 de la mañana. Si tú vas a Éxodo 22:29, escucha esto. Y esto lo dice Dios en relación a la primicia que se le debe de dar. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No demorarás. Me vas a dar primicia, me vas a dar ofrenda, me vas a dar diezmo de eso. Pero ve la relación, cosecha y lagar, inmediato. Así tenía que ser ese día, de inmediato, porque este hombre, por lo que vemos, quería ofrendar, quería diezmar, quería dar la primicia de su cosecha a Dios. Por eso le era importante entregarle a Dios no uvas que sean pasitas, ni uvas que estuvieran inmaduras. A Dios le quería dar lo mejor y por eso dijo, voy a cosechar en un día, en el momento exacto, para dar mi primicia a Dios y que sea perfecta mi primicia al Señor.
Este hombre era un vinicultor judío que diezmaba uva, que era de buena calidad, que le preocupaba realmente no sobreexplotar a sus siervos, sino que fue y buscó ayuda para ellos. Pero tuvo que salir en 4 ocasiones, no solamente en una, hermanos. Tuvo que hacerlo en varias ocasiones. Ahora, aquí es donde muchos dicen, ay, si este es Dios, si este representa a Dios y representa al Padre, entonces ¿por qué no salió a la primera? ¿O por qué no hizo así y aparece, o simple y sencillamente así y aparecen las uvas ya en el lagar? O simple y sencillamente como le hizo Jesús, convertir el agua en vino. A ver, hermanos, recuerda una cosa, el reino de los cielos es semejante. Esto es una semejanza, no es igual. No busques el poder de Dios absoluto en una parábola. El reino de los cielos es semejante, no igual. No igual. Este hombre es justo, pues sale a contratar a los obreros y conviene con ellos en una paga justa. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros, ¿en qué? En 1 denario al día, los envió a la viña. Convenido, hermanos, la palabra en griego, porque es el Nuevo Testamento que tienes ahí en tu Biblia, fue escrito en griego. Y la palabra, hermanos, es sinfoneo. Convenido es sinfoneo, de donde viene la palabra sinfonía. Entonces, hermanos, es un acuerdo, es una armonización, es una armonía, es un convenio. Es como cuando el director de la orquesta, de la sinfonía, distribuye las partituras y dice, yo voy a marcar, ustedes están de acuerdo, ustedes tienen el documento, están de acuerdo en eso y yo vamos a tocar en la misma sinfonía, en el mismo acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres tuvieron un contrato y estuvieron de acuerdo con el contrato. Estuvieron de acuerdo, acordaron en 1 denario al día y eso fue lo que se les dio. Ellos acordaron al mismo son. El convenio era trabajar un jornal, o sea, 12 horas, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde por la cantidad de 1 denario al día. Esta sería la paga de su trabajo, que era la paga estándar de cualquier judío que era jornalero, que era obrero. Y si quieres saber cuánto era el salario mínimo, tú que te quejas del salario que hoy tienes mínimo, el salario mínimo, el jornal, el denario, el pago de 1 denario es equivalente a 18 pesos con 50 centavos el día. Ellos vivían al día. Ellos, si no los contrataban al otro día, no comían. Cuando les daban a las 6 de la tarde el denario, ellos iban a comprar comida para el otro día. Y así se llevaban todos los días. Comían y vivían al día por el sueldo de un jornal, 1 denario. 1 denario. Y déjame decirte que fui generoso, porque realmente si nosotros sacamos el equivalente en dólares de 1 denario, son 16.50. Pero si lo vemos, porque el denario era una moneda romana de plata, si lo vemos y tenemos aquí un especialista en plata, si nos dice cuánto cuesta el gramo, sacaremos más o menos la cuenta que son 18.50 varos. Pero ellos convinieron en eso. Me conviene, lo acepto y vamos a trabajar. Versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Ahora, saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, si empezaron a las 6 de la mañana, 3 horas más, son las 9 de la mañana. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados. En aquel tiempo las plazas se llenaban de mucha actividad, pero una actividad era pedir trabajo, como cuando se pone la gente afuera del Zócalo, o como cuando entras a LinkedIn y estás buscando chamba.
De la misma forma, cuando un judío, un obrero quería buscar trabajo, se iba a la plaza. Y probablemente se ponía un letrerito que decía, me rento. Pero este señor de la viña salió a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y vio a unos que estaban desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré, escucha esto, aquí ya no hay convenio, aquí les está diciendo, no les voy a dar lo que se pacte, sino les voy a dar lo que yo considero justo. Y dijeron ellos, vamos, y ellos fueron. Estos hombres, hermanos, no pactaron por 13.80. Simple y sencillamente el Señor les dijo, les voy a dar lo justo. Salió, versículo 5, otra vez, a la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Entonces, hermanos, si vemos aquí, el Señor sale a la hora primera. Este hombre sale a la hora primera y contrata a obreros de la viña. Sale a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y contrata y les dice, les voy a dar lo justo. Después sale a la hora sexta, esto quiere decir a las 12 del día, y les dice a ellos que les va a dar lo justo. Ahora, probablemente alguien aquí ya empezó a hacer cuentas y dice, bueno, si son 18.50 entre 12, que es la hora, entonces vamos a hablar de que es 1.80. Entonces lo voy a multiplicar por 3 y eso es lo que me va a dar. Y eso fue lo que pensaron los que trabajaron 12 horas, 3 horas, 9 horas, 11 horas. Eso era lo justo. Los denarios, hermanos, era la unidad, pero también había centavitos. Y se les pagaba en base a la fracción de día que se trabajaba. Hubo unos a la hora novena, a las 3 de la tarde, pero ellos también pensaron, pues si me va a dar lo justo, entonces me va a dar 4.62. 4 pesos 62. Pero ve ahora el versículo 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, son 12 horas del jornal, pero salió a la hora 11, undécima. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ya se echaron todo el día y no los han contratado. Y le dijeron, pues nadie nos ha contratado. Pues, ¿qué quieres? La verdad es que tenían esperanza, porque después de 3 o 4 horas, ¿quién espera? Dice, no, pues ya no vino nadie, ya mejor me voy a la casa sin chamba. Pero sin embargo, estos hombres tenían esperanza de que alguien todavía, 1 hora antes de que se terminara el jornal, alguien los contratara. Y este hombre llegó y los contrató. Versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis, ¿qué? Lo que es justo. 18.50 entre 12, ¿cuánto es? 1.85. Eso es lo que merecían justamente. Ellos pensaron, oye, 1 peso 85 centavos, te estoy diciendo el traslado, te estoy haciendo la conversión. ¿Ya? Yo sé que tú trabajas dólares, moneda de plata, pesos. 1.85, pues voy y te trabajo 1 hora. Pero cuando llegó la noche, versículo 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo, apunta a ese. ¿Quién es el actor principal de la parábola? El padre. Pero aquí hay un mayordomo que nada más aparece y parece, no dice nada, nada más obedece. Ese es importante, no lo pierdas de vista. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Ahora, esto es suicida. Esto cualquier empresario diría, es la peor tontería que puedes hacer. ¿Cómo les muestras cuánto le pagas a todos los demás? Si lo que tienes que hacer cuando le pagas a una persona para evitar conflictos, envidias, comparaciones, es dale su sobre cerradito,
ábrelo en tu casa y el amo quisiera decirle a quien pudiera, Señor, y que no se enteren en la empresa cuánto gana la de la recepción, cuánto gana el vigilante, que no se enteren, porque ahí empiezan los problemas. ¿Sí o no? Pero sin embargo, el Señor de la viña hace todo lo contrario. Ve esto. Y cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros. Ah, ok, los llamo. Y págales el jornal. Ah, ok, lo pago, lo pagamos, lo vas a pagar. Yo los llamo y tú les pagas. Pero haz esto. Comienza desde los postreros. Yo quiero que los que trabajaron desde el principio al inicio del jornal sean testigos de cómo le voy a pagar a todos los que trabajaron en el transcurso del día en distintas horas. Yo quiero que los primeros vean cómo yo voy a pagar. Te lo vuelvo a decir, eso es suicida. Eso es que le pongan la rojinegra en la viña. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido, injusticias, injusticia. Pero así querían. Él no estaba cometiendo un error. Él quería mostrar algo. Ahora quiero que veas al mayordomo. El mayordomo no dice, no hagas eso. El mayordomo no dice, ¿cómo crees? El mayordomo no se pone en brinco, ay, esto sí, ¿y a mí qué? No, el mayordomo ya es su esclavo. Los otros son obreros, no son suyos. Son obreros, son empleados externos. No están bajo la cobertura de ese padre. Pero el mayordomo sí es su esclavo. Y los cristianos somos hijos de Dios, pero somos esclavos de Jesucristo. Somos mayordomos. Los cristianos no somos dueños de absolutamente nada. No podemos exigir derechos. Nosotros somos mayordomos que administramos lo que Dios nos da de gracia. Pon atención. Pero el amo, el dueño de la viña, llama. ¿Pero por qué quería que estos postreros, estos que empezaron estos primeros, vieran cómo se les iba a pagar a los postreros? ¿Por qué? Porque él quería mostrar un aspecto de su carácter. No solamente que vieran cómo paga, sino que él quería que vieran todos que él era justo y que él era bueno. Justo y bueno. Versículo 9. Y al venir el que había ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ¿qué dice? Un denario. Y al venir los primeros, dice en el versículo 10, pensaron que habían de recibir más. Dice, oye, pues si a estos que trabajaron 1 hora les está dando un denario, pues sacaron el celular, buscaron la calculadora, dice un denario por 1 hora, entonces ¿cuánto esperaban ellos que les dieran por las 12 horas que trabajaron el jornal completo? 12 denarios, dijeron, amén, vénganos tu reino, este hombre es generoso, nos va a dar 12 denarios. Pero sin embargo, el padre de familia les dio un denario, que es lo que habían pactado. Obviamente, como es el corazón humano, dijeron, esto no es justo. Y ve el versículo 11. Y al recibirlo, porque era lo que habían armonizado, lo que habían pactado, murmuraron contra el padre de familia. Gongizo en el griego, gongizo. ¿Y sabes qué quiere decir gongizo?
apretar los dientes y decir algo que te está pero torciendo el hígado. Aquí con el de al lado. Y empezaron con el de al lado, con los otros obreros que trabajaron en jornal. Ya se pasó de lanza. Hijo, es desgraciado. Como cuando se ponen los empleados a murmurar en contra del jefe. Hola, patrón, ¿cómo está? Apretaron los dientes y empezaron a murmurar en contra. Pero después pasaron de la murmuración al reclamo directo. Versículo 12. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Nos has hecho iguales. ¿Por qué has hecho a estos primeros iguales a los postreros? ¿Te empieza a sonar? ¿Por qué has hecho a estos primeros iguales a los postreros? Cuando ellos nada más trabajaron una hora y nosotros hemos trabajado todo el día. ¿Por qué has hecho esa injusticia? Empezaron a murmurar, hermanos, como murmuró el pueblo en contra de Moisés. Porque decían en Números 21:4, ya no queremos maná. Ya no queremos maná. Ya nos cayó gordo. Empezaron a murmurar. Pero ve el versículo 13, él respondiendo, mira, ahorita me estoy yendo nada más explicándote cómo debe de ser. No estoy especulando ni me estoy desviando, simple y sencillamente te estoy explicando cómo fue. Él respondiendo, versículo 13, dijo a uno de ellos, ahora escucha, ¿cómo le dice? Amigo, no eres tú mi siervo, tú no eres mi esclavo, tú no eres mi familiar, tú no eres de la casa, tú eres simple y sencillamente un amigo, un extraño, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Me encanta cuando Sugel Michelén, que es un buen pastor que te sugiero que lo escuches, está predicando y sabe perfectamente que dentro del salón, el auditorio donde él predica, hay hermanos y se refiere a hermanos, pero también hay gente que no es cristiana y les dice amigos. No los confunde. Amigos, no cristianos, hermanos, sí cristianos. Y aquí le dice amigo. Yo no te hice agravio. No pactamos, no convenimos que se te iba a pagar un denario y no es lo que estás recibiendo. Eso quería tu contrato. Tú querías justicia. Y cuando yo ejerzo justicia, soy justo. Pero cuando yo ejerzo gracia, soy mucho más abundante. Cuando yo ejerzo gracia. Ay, hermano, ya me calenté. ¿Cuántas veces has llegado a decirle a Dios, hazme justicia? Hazme justicia, Señor. Pero no te hagas. Amigo, yo te digo que es lo peor que le puedes pedir a Dios. Porque si Dios te trata con justicia, es que ya te hubiera matado. Es que si Dios te trata con justicia por tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, si Dios procede con justicia contigo, ya te hubiera ejecutado. Hermanos, si llega un delincuente al Ministerio Público que está aquí cerquita, cualquier urgencia que está cerca, ya saben. Y si llegan y agarran al ratero y lo meten al Ministerio Público, ¿qué le piden al juez? Justicia. Este acaba de violar, este acaba de matar, este acaba de hacer esto, lo otro. Lo que pedimos mínimo es justicia. Justicia, hermanos, es darle a cada quien lo que merece. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice en Romanos 3 que todos somos pecadores.
Todos. Todos somos pecadores. Y si le pedimos a Dios justicia, lo que tendría que hacer Dios es matarnos y mandarnos al infierno. Porque eso es lo que merecemos. Pero sin embargo, el Señor quería mostrar dos cosas. La justicia, ahí está. Pero también quiero que vean algo más. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a estos postreros como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Ahora escucha esto. Esto es importante. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Cuando le pidas a Dios, pídele gracia. No le pidas justicia. Muchas veces las mamás llegan aquí y dicen, y bien desafortunado el asunto, lo he escuchado como 3 o 4 veces en mi vida ministerial, donde llegan hermanas, hermanos que dicen, oye hermano Rey, pastor, como me quieras decir, ¿puedes orar por mi hijo? Con gusto. ¿Cuál es el asunto? Es que lo metieron a la cárcel y está ahorita en el reclusorio norte. ¿Por qué? No hizo nada. No hizo nada. Él nada más estaba ahí a un lado de los marihuanos. No hizo nada. Él nada más estaba en el momento de que lo mataron, pero él no tenía la pistola. ¿Y qué hacía ahí? No, pues no. Ya ve cómo son los muchachos de traviesos, pero él no hizo nada. Pero le pido, por favor, que Dios le haga justicia y que se revele la verdad. Hermana, yo no puedo orar por eso. Porque si le pido a Dios que le haga justicia a tu hijo, lo deja en la cárcel y lo manda al infierno. Porque todos somos pecadores. Señor, ten misericordia de este hombre. Extiende tu gracia en este hombre. Hermanos, si simple y sencillamente le hubiera dicho al mayordomo, págales, yo no quiero verlos, como le hace tanto jefe. O simple y sencillamente hubiera dicho, ¿sabes qué? Llámale primero a los que trabajaron 1 hora, 2, 3 horas, 6 horas y les pago y me traes hasta el último a los del jornal completo para que no vean, hermanos, ellos no hubieran visto la justicia y la gracia del amo. Ahora, hermanos, esto fue una introducción. Todavía podríamos malinterpretar el texto, pero quiero que veas el eje de todo esto. Versículo 16. Déjame pongo ahí. Así, aquí ya no está hablando Jesús de la parábola, está concluyendo la parábola, está definiendo la parábola, está explicando de qué se trata la parábola. Esto es lo principal. Olvídate de los pagos, olvídate de todo eso. No, eso es importante, pero aquí está el porqué de la parábola. Escucha. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Pues pastor, no entiendo nada. ¿Estuviste la semana pasada aquí? ¿Escuchaste la predicación? Contexto. Mateo 19. El joven rico, ¿recuerdas? Llegó y le dijo a Jesucristo, ¿cómo heredaré el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, ¿tú cómo crees? Pues guardando los mandamientos. Y Jesús le dice, guardando los mandamientos vas a ganar el cielo. Pues a ver si puedes. No matarás, no mentirás nunca, no robarás nunca. Honra a tu padre y a tu madre y nunca los ofendas. Nunca cometas pecado sexual ni con los ojos, ni con el corazón.
Si tú guardas eso, entonces entrarás al cielo. ¿Quién puede hacer eso? Y todavía el joven rico dice, todo lo he guardado. Ah, caray, o sea, este era perfecto. Y Jesús, hermanos, dice Lucas, que en el momento de que escuchó a este legalista, lo amó. Y le dijo, si quieres saber cómo entrar al reino de los cielos, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, haz riquezas en el cielo y ven y sígueme. Porque para que tú entres al cielo no necesitas guardar los mandamientos. Lo que necesitas es a mí. Sígueme a mí, una relación conmigo. Pero el joven rico, ¿qué hizo? Se dio la vuelta y se fue, porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. De inmediato los discípulos dijeron, entonces, ¿quién va a entrar al cielo? Oye, si los ricos, creyendo nosotros que tienen ya herencia en el cielo, porque para los judíos, recuerda, para los judíos de aquel tiempo, ellos creían que la gente rica ya tenía el cielo asegurado. Y al ver a un rico que se da la vuelta, ellos dicen, bueno, si los ricos entonces no van a entrar al reino, entonces ¿quién va a entrar al cielo? Y Jesús dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los ricos creen que esa es la solución a todos sus problemas. Los ricos creen que el dinero es la solución de todos los problemas. Hay gente que viene a la iglesia buscando el evangelio de Huicho Domínguez. Salud, dinero y amor. Pero no quieren tener una relación con Cristo. No quieren seguir a Cristo. Solamente quieren salud, dinero y amor, como el joven rico. Y ahora escucha esto. Versículo 27. Vete al 19, 27. Entonces Pedro, escucha esto, aquí está el eje de todo. Si tú no lees este versículo, no vas a entender la parábola de los obreros de la viña. Ve esto. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, nosotros lo dejamos todo desde el principio. Hemos trabajado contigo desde el principio. ¿Cuál va a ser nuestra paga? ¿Qué es lo que merecemos por haberte seguido desde el principio de tu ministerio? ¿Sí me estás escuchando? ¿Qué vamos a recibir nosotros? ¿12 denarios? Hermanos, yo te decía la semana pasada que la pregunta de Pedro no fue fea. Era una buena pregunta, porque Jesús no le dice, ay Pedro, otra vez de ambicioso, ay Pedro, otra vez negándome, ay Pedro, esa bocota que tienes. No, Jesús le dice, versículo 28, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice, Señor, por haber dejado todo, casa, tierra, familia, por haberlo dejado todo y seguirte cuando tú nos dijiste, sígueme, ¿qué me vas a dar? ¿Qué nos vas a dar a los apóstoles? Y Jesús les dice, les voy a dar lugar en el reino, salvación y autoridad a un lado de mí. ¡Wow! Pero ahora escucha esto. Versículo 30, velo. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora lee el versículo 16 de Mateo 20 al final de la parábola de los obreros de la viña. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos.
Hermanos, esta parábola no habla de empresas, esta parábola no habla de salvación, esta parábola, hermanos, no habla de muchas cosas que la gente cree, esta parábola habla de la humildad y de la actitud que debe de tener un creyente cuando le sirve a Dios. La actitud de un creyente que debe de tener bien presente en la cabeza, que no está trabajando para Dios para merecer algo, para obtener algo, para hacer algo. Si tú ves la actitud de Dios, es una actitud de justicia, pero también de gracia. Cuando Dios da su justicia, también da gracia. Y cuando Dios da gracia, también da justicia. No puede estar desligado. Dios procede con perfecta rectitud. Pero también vemos la actitud del mayordomo, hermanos, que simple y sencillamente conocía al amo. Él había vivido de esa forma, lleno de gracia de ese amo que le daba. Y no hay una exigencia del mayordomo porque no hay ni siquiera una palabra del mayordomo. De ese hombre que era parte de la familia de este señor, de este amo, este estaba bendecido conforme y no exigía absolutamente nada. Pero los obreros de la viña reflejan el corazón de mucha gente y desafortunadamente de muchos cristianos que creen que por lo que hacen para la iglesia, que por lo que hacen para el reino, se merecen algo. Hermanos, es una parábola. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, si van a tener, a ustedes los voy a pagar, les voy a dar mi gracia y les voy a dar reino, autoridad a un lado de mí. Pero no pretendan que ustedes van a obtener en base a su trabajo un pago justo. No pretendan eso. Yo les voy a dar en base a mi gracia, que es mucho más generosa y abundante. He escuchado, hermanos, en la iglesia, no sé si decir que gracias a Dios ya no están, y de repente me dicen, es que ya no hable de cosas del pasado. No, yo hablo de cosas del pasado para cuidarnos de nuestro presente y de nuestro futuro. Ya lo pasado, no me interesa. Lo que me interesa son ustedes, lo que me interesa es mi corazón y el futuro de esta congregación. Ha habido gente que ha dicho, necesito un contrato y una paga. Si a mí no me das contrato y paga, yo me voy. Y yo pensaría, si alguien piensa así en esta congregación, yo para servir en esta iglesia necesito contrato y paga. Yo te preguntaría, ¿no sería mejor que el Señor te diga, no vamos a pactar ni vamos a hacer un contrato, sino que yo te voy a dar lo que considero yo que es justo? Yo te voy a dar lo que considero es justo. ¿Y sabes qué? Cuando yo soy justo, soy grandioso en gracia. Cuando tú quieres simple y sencillamente un contrato, pues se va a cumplir el contrato. Pero ¿sabes qué? Cuando alguien le sirve a Dios por el puro hecho y gozo de servirle y esperando de Él la recompensa que Él quiera en su justicia y gracia, te va a dar mucho más que lo de un contrato. Ha habido gente que se ha ido de la iglesia y dice, tanto tiempo que trabajé en esa iglesia y para nada. Pues, ¿qué esperabas? Pues, ¿para quién trabajabas? ¿Para Dios o para tener algo para ti? A veces cometemos el gran pecado, hermanos, escucha esto, de que como cristianos merecemos algo. Tú dime, hermano, tú que ya estás más maduro en la palabra, hermana, hermano, si nosotros merecemos algo.
Hermanos, no merecemos nada. Y si Dios nos trata por merecimiento, merecemos la muerte. Porque aún, hermanos, siendo cristianos, somos pecadores. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, no nos ejecutó, sino nos dio vida a través de su Hijo. Ve por favor a Efesios 2. Versículo 1. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida. Dios os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, si la paga del pecado era muerte, nos tenía que haber dejado así Dios. Pero sin embargo, Él en su gracia, aun siendo nosotros merecedores de muerte, Él nos dio vida. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, pasamos de muerte a vida espiritual, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nuestro amo era Satanás, pero ahora nuestro amo es Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso era lo que merecíamos, la ira de Dios. ¿Quieres que Dios te haga justicia? No. Mejor que Dios tenga misericordia y te dé de su gracia. Ahora ve el maravilloso versículo 4. Pero, cambio de dirección. Estábamos muertos y ahí estábamos. Pero, ¿quieres lo justo? Quédate muerto. ¿Quieres la gracia? Pero Dios, que es rico en misericordia, que es bueno, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo en la parábola de los obreros de la viña quería evitar tener discípulos convenencieros. Ellos iban a trabajar muchísimo para el rey. Ellos iban a tener probablemente el mismo pago que mucha gente, hermano, que por gracia Dios le iba a dar. El mismo pago a otros que no iban a tener el mismo tiempo, hermanos, de servicio que el Señor. Ellos estaban con Jesús desde el inicio de su ministerio. Pablo no estuvo desde el inicio de su ministerio. Pablo no estuvo, mas sin embargo el Señor también le dio, hermano, un denario a Pablo. Y así, hermanos, nosotros no puedes trabajar en la iglesia esperando la remuneración justa de tu actividad. Vamos a hacer una membresía, hermanos, y en esa membresía tú vas a poner yo quiero servir. Pero tú debes de estar bien consciente, hermanos, que vas a servir y que Dios se encargará en su sabiduría, bondad, gracia, misericordia, saber cómo pagar ese servicio que tú le vas a dar a Él. Pero si tú vienes y tienes en tu cabeza el hecho de que yo sirvo aquí para que me den, o si tú crees que tú mereces más porque sabes más, o porque tú crees que tú mereces más porque, ¿sabe qué? Mire, los hermanos que nos está acompañando apenas llegaron hoy. Y yo estuve
desde que se inició la iglesia, allá en la calle del Triunfo, en Independencia. ¿Se acuerda cuando fue la primera reunión, pastor? Allí estuve con esos 120. Y usted me está tratando igual que a estos hermanos que acaban de llegar. No es justo. No es justo. El Señor lo dijo. Los postreros y los primeros serán tratados con mi gracia. Aquí no hay favoritismos. Hermanos, no exijas, termino, no exijas derechos. No exijas justicia. Pídele a Dios que te dé de su gracia. Y te aseguro que vas a salir, y te digo la expresión, rayado, bendecido, copeteado. Así como tanto dice, es que Dios bendice, y quién sabe qué tanto, sí, hermanos, pero no porque te lo merezcas, sino porque Él es generoso. Gracia sobre gracia da para aquellos que centran realmente su vista, su visión, su corazón en las cosas importantes. Servir sin interés, sin esperar nada a cambio, por amor a Dios y no por esperar algo. Hermanos, no merecemos nada, pero sin embargo Dios nos ha dado todo. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Te pido que tu palabra haga eco en nuestros corazones. Te pido que retires de nosotros cualquier interés mundano, Señor. Tú, Señor, amabas tanto a tus discípulos que les das esta parábola para advertirles y guardar su corazón de las conveniencias, de los prejuicios, de la búsqueda de la justicia personal. Señor, gracias porque cualquiera, Señor, que dejare casa, padre, madre, hijos, hermanos, tierra, que dejara todo por ti para seguirte, Señor, recibirá aún más, 100 veces multiplicado en el reino de los cielos. Quita de nosotros, Señor, ese mal espíritu matemático de calcular simple y sencillamente nuestros derechos, cuando tú, Señor, en tu gracia eres 100 veces más proveedor, mucho más generoso, mucho más extremo, Señor, mucho más abundante, Señor, de lo que podemos nosotros esperar. Gracias, Señor. Queremos prepararnos para servir, pero te damos gracias por este pasaje porque preparas nuestro corazón para servir de una forma excelente, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y en lo que Sergio nos ayuda ahí con el piano, te recuerdo que ofrendamos. La Biblia realmente no enseña que la iglesia cristiana tiene que diezmar. No es una enseñanza. La iglesia cristiana tiene que ofrendar, y tiene que ofrendar con algo mucho más grande, que es el amor. Hermanos, no sé como referencia, pero el 10% siempre va a ser el 10%, ¿verdad? Ni más ni menos. Pero cuando una persona da con amor, hay generosidad y sobrepasa el 10%. Nunca, hermanos, la Biblia ha enseñado que los cristianos tenemos que diezmar. La Biblia enseña, hermanos, que los cristianos tenemos que ofrendar. Y te pido que sin imposición, con un corazón alegre, con un corazón lleno de júbilo, tú prepares tu ofrenda y puedas pasar en el momento de que cantamos esta alabanza al Señor, dándole gracias por todas las bendiciones que te ha dado. Recuerda una cosa, tú eres mayordomo, no eres el amo.
Tu dinero no es tu dinero. Tu matrimonio no es tu matrimonio. Tu tapabocas no es tu tapabocas. Tus zapatos no son tus zapatos. Tu casa no es tu casa. Tus pulmones no son tus pulmones. Tu cuerpo no es tu cuerpo. Nada es tuyo. Es de Dios. Y entrégalo a Él. Amado Señor, te damos gracias por el trabajo que tú nos das. Te damos gracias porque podemos ofrendar. Gracias, Señor, porque podemos cumplir con las responsabilidades económicas de esta iglesia. Pero te pedimos por aquellos que no tienen trabajo. Te pedimos por aquellos, Señor, que se están retirando, Señor, de la fe, Señor, cayendo en el afán y la ansiedad porque no tienen, Señor, porque deben. Padre, te pedimos, Señor, que tú refresques su corazón de ellos a través de tu palabra y los enfoques, Señor, y abandonen el afán de las cosas económicas para que se enfoquen, Señor, realmente lo más importante. Buscar el reino de Dios, tu reino y tu justicia y todas las cosas que necesitamos, Señor, para vivir, comida, bebida, techo, vestido, vendrán por añadidura. Gracias porque nos esforzamos en nuestro trabajo. Gracias, Señor, porque no somos flojos, no somos, Señor, irresponsables. Somos tus hijos y trabajamos, Señor. Somos tus hijos y damos testimonio de trabajo en nuestros trabajos. Te damos gracias, Señor, porque cuando terminamos de trabajar nos dan una paga. Y tú eres tan bueno, Señor, que podemos tomar de eso para disfrutar, Señor, porque el medio de bendición, Señor, para proveer, Señor, nuestras vidas de las cosas que necesitamos, Señor, es el trabajo. Gracias por el trabajo. Te pedimos por aquellos que no lo tienen. Pero también, Señor, danos un corazón amoroso para entender, Señor, que eso que tú nos das como mayordomos fieles, tenemos que apartar para las cosas de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque lo hemos entendido y damos hoy con un corazón generoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti, Señor Jesús. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Señor, oramos
Y te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. Que podamos salir aquí, Señor, llenos de tu palabra, Señor. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que en el momento de vivir, Señor, en esta vida y en este mundo, Señor, que es tan distinto a ti, tan adverso a ti, podamos reflejar el carácter de Cristo, la humildad de Cristo. Podamos ser como tú en esta tierra, Señor, llena de tinieblas. Podamos brillar como luz, luces, luminarias, Señor, en medio de un mundo, Señor, lleno de oscuridad. Danos fortaleza, danos valentía espiritual, danos obediencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendícenos, Señor, para tu nombre, en tu nombre y para tu gloria. Amén y amén, Señor. Amén. Se sientan unos minutitos, hermanos. Gracias a Dios que veo, amados hermanos, que ya no veía desde hace mucho tiempo, pero gloria a Dios que ya están aquí con nosotros. Gracias a Dios. Y quiero nada más recordarte que tenemos ya el diario con Dios, ya tenemos el 4º número, ya lo tenemos. En un ratito ya lo subimos al internet. Si ahorita entras a la página, todavía no está, pero ya en un ratito lo subimos para que lo tengas. Pero si tú quisieras ya llevártelo impreso, para no estar descargándolo y luego imprimiéndolo en tu casa o en una papelería o en un lugar donde tengan impresora, yo te pido que vayas con Laurita, y si quieres llevarte el diario de esta semana o quieres llevarte los diarios pasados, los 3 pasados de Hebreos, puedes ir con Laurita y ella te puede registrar y en un ratito te entregan ya tu diario. Te vamos a pedir nada más que puedas ofrendar 5 pesos por el diario, para que podamos hacer un guardadito y poder comprar el tóner o cualquier refacción que necesite la impresora. Pero gracias a Dios la impresora ya está jalando y puedes llevarte tu diario. Si quieres llevarte todos los pasados de Eclesiastés, también te los puedes llevar, los puedes pedir. Entonces, si quieres llevártelo y evitar el hecho de estarlo imprimiendo en tu casa, puedes pasar con Laurita, te apunta y ahí en la oficina te entregan el diario que tú necesitas. Te recuerdo que tenemos la mesa de libros, son libros de sana doctrina, libros que realmente son responsables. No vas a encontrar nada de Cash Luna, ni de esos herejes, ni de Guillermo Maldonado. Esos son unos herejes de primera. Ahí vas a encontrar libros de maestros bíblicos, históricos. Vas a encontrar libros que realmente te enseñen a entender la palabra de Dios puntualmente. Hermanos, Dios los bendiga. Creo que no se me pasa nada. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.